sí, vámonos a lo que también todo el mundo conoce, pues la avenida realmente, Félix U. Ya Gómez. conocimos el porqué, cabrón, de la avenida, güey, porque está bien cabrón. Pero ahora vámonos, ¿desde cuándo Monterrey decide ponerle Félix U. Gómez a esta calle? Sí, así es. Fíjense que el Ayuntamiento de Monterrey, el Cabildo, los regidores, en la sesión que tuvieron el 30 de agosto de 1927, ellos discutían, oye, pues tenemos pendiente ponerle el nombre a una calle o plaza, Félix U. Gómez. Creo que había, en ese año, pues ya se cumplían 11 años de su fallecimiento y se estaba discutiendo esa situación, pero también agregan otros nombres que también deben de ponerles el nombre a una calle. La calle Amado Nervo, la calle Leona Vicario, la calle Salvador Díaz Miró, Narciso Mendoza y Serafín Peña. Son lo que se discutía a dónde poner esos nombres. ¿Cómo distribuirlas? Sí, exactamente. Y un regidor dice, pues hay que poner Félix U. Gómez a la calle Las Flores. Pero dice, no, mejor a esa calle Las Flores va a ser ahora Serafín Peña. Esa calle está atrás de La Purísima. Sí, cómo no. Ok. Serafín Peña, esa en un momento dado pudo haber sido Félix U. Gómez. También se dice, vamos a ponerle a la Plaza San Jacinto Félix U. Gómez. Pero otro regidor, no se puede porque ahí ya tenemos autorizado, ya se va a hacer una escuela. Esa escuela, muchos la conocen, que es la Joaquín Fernández de Lizardi, atrás de unas 2-3 cuadras de la Alameda, donde está un hospital. Sí. Está la Fernández Sí. de Lizardi. Es una escuela muy bonita, muy antigua, muy grandiosa. Después dicen, no, pues mejor vamos a ponerle Félix U. Gómez a la calle Colegio Civil o a la calle Reforma. Pero los regidores dicen, no, pero ¿cómo vamos a quitarle el nombre de Colegio Civil si es la institución madre de la universidad y todos los estudiantes y maestros que han estado ahí? Y a la de Reforma, pues ¿cómo? ¿A los héroes de la Reforma? No. Total, deciden ponerle a la zona oriente Félix U. Gómez. En la ciudad había 3 calles o 3 zonas. La zona poniente, que era la calle Degollado, de Venustiano Carranza, la siguiente. Sí, Degollado. En la zona norte, la calle era la que hoy es Colón. Y aquí, pues, la calle zona oriente ahora es Félix U. Gómez, que eran los límites, por así decirlo, los límites de la ciudad, por decir una cosa, pero porque vaya, más allá pues estaban las fábricas de fundidora y otras empresas, y para el norte pues cervecería y también otras empresas que estaban allá. ¿Cómo era esta zona de aquel Monterrey, esta zona antes, o sea, ya llamándose cuando le ponen, antes de convertirse pues prácticamente en una de las avenidas más importantes que tenemos aquí en el estado, ¿no? Pues por ejemplo, yéndonos un poquito más atrás, en 1865 hay un plano de Isidoro Epstein donde se ve la ciudad en ese año, y por ejemplo de Ruperto Martínez hasta Arteaga estaba dibujado, punteado, lo que iba a ser el llamado repueble, que era donde iba a crecer la ciudad, y pues ahí se alcanza a ver lo que podría ser el límite de la calle Zona Oriente y después Félix U. Gómez. Pero para esa fecha, pues lo único que había cerca de Félix U. Gómez o de la Zona Oriente era el llamado Molino de Hércules. Molino de Hércules, y también el Fortín de Tenerías, donde los mexicanos defendieron del ejército norteamericano en 1846. Chingo de pedos que traíamos. Y por ejemplo, ya hablando aquí de la colonia Terminal, por ejemplo, ¿saben por qué se llama Terminal?
Porque era, no sé si Que me por estoy el tren, equivocando, ¿qué que por el chingados? tren, no, O era la- terminal, o ¿no? central de autobuses, Sí, una cosa era así. eso, ¿no? Terminal. Y pues ahí terminaba. Y Sí. por eso terminal. Ah, De hecho mi tío nos comenta en sus entrevistas, lo ha dicho, que incluso la calle era pequeña, que muchos negocios de la parte de enfrente realmente los tumbaron. Sí. ¿En qué momento fue ese crecimiento para que Félix Gómez se ampliara totalmente? Bueno, antes, por ejemplo, en 1927, esta colonia empieza en 1927. Lorenzo H. Zambrano, no el actual de Cemex o el que falleció, el último de Cemex, sino su abuelo, que se llamaba exactamente igual. Él crea esta colonia, la terminal, pide permiso al municipio y para 1928 hacen unos trabajos aquí en la terminal, sobre todo en esta calle, porque la calle Colón terminaba como unas 5 cuadras para allá. Sí, pues no existía la central de autobús Sí. ni nada de eso, obviamente, pues era algo muy pequeño. Existía la terminal de trenes. Es así. La terminal de trenes, y pues empieza a recorrer la colonia o la mancha urbana hacia zona oriente. En 1934 se piden 3 focos, o sea, 3 arbotantes. sí. Seguramente había nada más 3 callecitas aquí en la terminal. Para 1950, por ejemplo, había la colonia tenía una acequia de indios, se le llamaba, y muchos vecinos empezaron a pedir, se secó, se selló esa acequia y empezaron a comprar el pedazo de esa acequia. Pues me amplío, mi casa la amplío o mi terreno lo amplío hasta la acequia. Y pues esa es algunos datos de aquí de la colonia terminal. ¿Qué fábricas o negocios importantes había aquí en esta famosa avenida que existieron aquí, ¿verdad? Digo, en aquellos años. Sí, pues la primer fábrica que yo ubico aquí en la zona oriente, hay una empacadora, pide un permiso, una empacadora desde 1890. Una empacadora de carnes, que creo yo que después se convierte en la mantequera Lirio. En Isaac Garza, La Adolfo Prieto. la masa, la manteca esa de Sí, la famosa azul con blanco. Sí. En la colonia obrera, ¿no? Sí, en la colonia obrera. Por ejemplo, la colonia obrera, empieza la colonia obrera en 1908, antes de que se le diera nombre a Félix U. Gómez, desde 1908. Y en 1924 también se desarrolló un poquito más esa colonia obrera. ¿Por qué obrera? Pues porque había muchas fábricas y se pensaba, pues sí, va a ser una colonia para los obreros de estas fábricas. Uh-huh. También pues la fundidora. Y hay una fábrica, especialmente la de Fundidora Finadora Monterrey. No confundirla con la fundidora de Monterrey. Esa después se conocería como Peñoles. Esa es importante para la avenida o para la calle Félix U. Gómez, porque por ahí pasaba unas vías de tren que le llamaban, era un ramal. O sea, nada más llegaba a la fábrica por material o llevarse también... Y Peñoles también pertenece a la colonia obrera, ¿no? Pertenece a la colonia obrera, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Sí, y por ejemplo, las vías del tren de este ramal nos dejaron en la ciudad unas cicatrices, unas marcas. Por ejemplo, la calle Zarco. Uh-huh. La calle Zarco da vuelta porque era la curva donde iba la vía del tren entre Colón y Reforma. También más allá, la calle Peñoles entre MM del Llano y Espinosa también da una vueltecita porque marca por donde iban las vías. Entonces realmente ese era todo el movimiento ferroviario. Sí, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Sí, así es. Sí, pues era una arteria. Nada más llegaba ahí, ya no iba a otro lado. Ya. Y seguramente pues tenía relativamente poco movimiento. Ya. La avenida, ¿qué tanto crees tú que cambia con la llegada ahora del nuevo tren
ahora sí que de altura, ¿no? Sí. Cuando llega el metro, ¿qué tanto crees que cambia la avenida en el impacto del regiomontano, ¿no? Y la importancia como tal. Pues bueno, antes otros lugares icónicos, pues es la Jabonera La Reina, la fábrica de cartón y cajas Monterrey de 1925 No. y pues la Álvaro Obregón. Ah, Y en cuanto a la pregunta, Héctor Jaime Treviño menciona cuando se hizo el metro que no se debió haber construido de esa forma, porque especialmente por la Álvaro Obregón pues va a afear o a posiblemente hasta dañar estructuralmente el que se pusiera por ese lugar. Él proponía que se mandara por otro lado. Para no hacer ese cruce sobre Félix Sí. Gómez. Sí. Y pues aquí mismo, pues lo vemos aquí afuera de aquí Del bar bar. Generoso, pues tenemos una gran columna Sí, que sí, tapa claro. un poco la calle. así es.